Hola, bienvenidos a Marvel Sin Filtro. En este vídeo hablamos de este tomo colección 100% Marvel de Rayo Negro, en el cual Panini Comics ha recopilado los 12 números de la última serie que tiene como protagonista a Rayo Negro. Tenemos a dos autores, a Saladin Ahmed y a Christian Ward, que han creado pues esta colección, esta historia sobre Rayo Negro, muy reciente, publicada el año pasado, creo que si no mal recuerdo, en julio de 2017, y que ha tardado un año en llegar aquí, pero que bueno, todo el mundo esperaba porque Rayo Negro es un personaje bastante querido por los fans, y todos queríamos saber cuál es la visión que va a tener Marvel de este personaje tras justamente después de la serie y todos los eventos que han sucedido en Inhumanos, qué es lo que va a ocurrir con este personaje. Así que lo vamos a contar en este vídeo, en esta colección 100% Marvel Rayo Negro. Os contamos de qué va esta historia. Prácticamente un año ha tardado esta serie en llegar a España, pero llega justo en un momento adecuado porque antes de que comience Death of Inhumans, ese evento que lo vamos a ver publicado aquí en España dentro de poquito, esa muerte de los Inhumanos, pues era quizá necesario un poco para tener pues todas las piezas del puzzle de los Inhumanos en la mesa antes de ver ese evento que probablemente ponga el punto final a los Inhumanos. Muchos nos preguntábamos qué le había ocurrido a Rayo Negro tras haber leído Inhumanos Familia Real y todos los eventos previos que hemos podido ver. Si alguno de vosotros quizás está un poco perdido, este tomo está muy bien porque hay un pequeño resumen en el cual os va a contar qué es lo que ha sucedido pues con Rayo Negro y los Inhumanos de una forma muy resumida para que, digamos, no estéis perdidos y cuando empecéis a leer este tomo pues estéis más o menos ubicados. Ese resumen se remonta pues al principio, yo creo que de la etapa moderna de los Inhumanos, comenzando con ese evento de Infinito en el cual la venida de Thanos amenazaba a Attilan. Parecía que Thanos tenía una demanda muy concreta que hacer a los Inhumanos y ante su llegada pues Maximus y Rayo Negro preparan un plan bastante arriesgado en el cual consiste en exponer las nieblas terrígenas, en crear una bomba terrígena por el cual diseminar la semilla de los Inhumanos por toda la Tierra. Esto va a desencadenar una serie de sucesos e historias que hemos podido ir viendo en la colección. Se le daba de hecho por muerto tanto a Rayo Negro como a Maximus, luego se descubrió que no estaba muerto. Hemos podido ver, por ejemplo, que Medusa tiene que tomar el mando de la nación de los Inhumanos, tiene que hacer frente a la nueva situación de los Inhumanos con los Neohumanos, con esos nuevos Inhumanos que surgen a raíz de esa bomba terrígena. Vemos también que el matrimonio entre Medusa y Rayo Negro es roto. También veremos cómo finalmente la familia real tiene que abdicar. Bueno, un montón de sucesos que hemos podido ir viendo que la verdad que pues si alguno está perdido no os preocupéis porque ya este pequeño resumen la verdad que está bastante bien hecho y nos puede centrar. También justamente el prólogo también nos ayuda un poco a centrarnos tanto en la figura de Rayo Negro como en la de otro de los personajes que ahora os hablaremos. Sin tratar de spoilear mucho, pero no hay forma, si queremos hablar de este tomo hay que contar que lo que vimos en la colección, Maximus, que va a ser castigado por los delitos que había cometido y va a ser llevado a una prisión de la cual solo los Inhumanos sabían su existencia. Esto es un dato importante que luego hablaremos a lo largo del tomo, pero en un juego final, en un truco final, vemos cómo Maximus intercambia papeles con Rayo Negro y vemos cómo engaña a todo el mundo y es Rayo Negro enviado a la cárcel en vez de que sea Maximus. Y aquí es donde comienza el tomo. Vemos como Rayo Negro es prisionero en esta prisión súper especial de los Inhumanos y poco a poco vamos a conocer pues los personajes que habitan ella, otros presos. Uno de ellos que más nos sorprende y es el otro personaje del que decíamos antes que íbamos a hablar, es ni más ni menos que el hombre absorbente, un personaje la verdad que muy sorprendente, además de absorbente, porque parece un personaje de segunda fila, pero siempre ha estado presente en muchas cosas y ha sido muchas veces el elemento clave. Su poder la verdad que ha sido muchas veces muy sorprendente y ha podido hacer mucho más que absorber materia. Aparte del hombre absorbente, veremos cómo otros presos también entrarán en contacto con Rayo Negro y todos juntos formarán un equipo cuya intención es intentar huir de la cárcel, un lugar del cual parece que la salida no es nada fácil. Vamos a ver personajes como por ejemplo Molid, el amo del metal, el Metal Master, un personaje que nos recuerda a otro personaje que hemos visto hace muy poco en Avengers No Surrender. De hecho tienen bastante relación porque este personaje que llevamos en Avengers No Surrender era Molin, el Metal Master también. Ambos son de la misma raza, son astranos, creo que es el nombre de la raza, y ambos tienen el mismo poder, la capacidad de controlar el metal. También veremos una niña pequeña con poderes psíquicos llamada Ojitos y también a Rava, una guerrera Skrull que ha perdido a sus dos hijos y que también está
presa en este lugar. Todos estos personajes juntos tratarán de escapar de este lugar y enfrentarse al carcelero, un ser bastante siniestro y muy poderoso que parece disfrutar torturando a sus prisioneros. Además también parece ser capaz de controlar hasta el más mínimo átomo de esta prisión y además también tiene una serie de esbirros que hace más complicado cualquier plan de huida. Este tomo comprende los 12 números de la serie y vamos a ver cómo está dividida en dos partes claras. La primera de ellas está centrada en la prisión, la segunda no diremos en qué está centrada para no estropearos ningún tipo de diversión leyendo esta lectura. La verdad es que la historia es la típica historia sobre cárceles y los presos intentando huir de ellas. Tenemos muchas películas, la serie de Prison Break por ejemplo, en la cual básicamente los personajes ven sus planes truncados una y otra vez cada vez que intentan escapar, cada vez que trazan un plan de fuga y tienen que agudizar su ingenio pues para intentar salirse con la suya. Con esta premisa, la de una historia de fugas, pues no tenemos mucho más que contar porque realmente si alguno de vosotros está buscando este tomo, pues a lo mejor encontrar más sobre Rayo Negro, que se profundice en su pasado o que se pueda ver algo más del personaje, realmente no vamos a tener ninguna revelación importante. Sí vamos a conocer un poco más de Rayo Negro y una perspectiva que quizá a lo mejor a algunos nos gusten. Personalmente a mí no me ha gustado mucho, la personalidad que muestra en esta historia, pero bueno, era un poco para profundizar quizá en cómo es Rayo Negro, pero no nos van a contar realmente nada de su pasado, no nos va a contar nada que a lo mejor alguno de vosotros os ayude a saber más del personaje. Hay cosas en esta historia que realmente nos han chocado bastante porque parece ser una serie de contradicciones, aunque parece ser deliberadas por parte del autor, porque por ejemplo una de las cosas que nos encontramos nada más empezar, que esta prisión es súper secreta, nadie más la conocía, nada más que los inhumanos, y no todo el mundo parece que conocía su existencia, y que parecía como el lugar en el que esta raza llevaba a aquellos que querían ser, digamos, olvidados, encerrados allí y tirar la llave y desentenderse. Pues una de las cosas que nos choca es que nada más empezar esta historia vamos a ver cómo que hay otros presos, además no de origen inhumano, sino de muchas razas, y que parece que este lugar es conocido por muchas otras razas alienígenas que lo utilizan un poco de prisión. Una contradicción que luego es más o menos explicada, pero que no nos convence mucho. También nos sorprende bastantes cosas que podemos ver. Una de las cosas que quizá intenta el autor es poner a Rayo Negro una contradicción, ponerla entre la espada y la pared, entre su deber por, digamos, preocuparse por el bienestar de los inhumanos, o bien una especie de lealtad adquirida con sus compañeros de prisión, con sus compañeros de fuga, y pues quizá le ponen esa premisa, en esa tesitura de tener que elegir entre una cosa u otra, y aquí es donde quizá vemos esa personalidad de Rayo Negro que a mí personalmente no me convence mucho. Mención aparte merece el nombre absorbente porque es un personaje que veremos que cobra mucha importancia en esta historia. De hecho, en uno de los números veremos cómo prácticamente se convierte en protagonista de la historia. Además, incluso, decíamos que de Rayo Negro del pasado no vamos a saber mucho, muy poquito. Veremos algún flashback. Aquí sí que vamos a ver bastantes más flashbacks sobre el hombre absorbente, que la verdad que sí que han sido bastante bonitos de leer, porque además yo creo que sí que una de las cosas que podemos destacar de este autor, de Salamith Ahmed, es que sí parece que se ha empapado bastante de la historia de los personajes y nos ha sabido contar bastante bien cómo ha sido la duda de la vida del hombre absorbente. De hecho, el hombre absorbente es el eje sobre el cual gira la segunda parte de la historia, así que muy atentos a lo que pasa con él. Y hasta aquí es lo que os podemos contar sobre la historia sin spoilear, así que no vamos a decir ningún detalle más porque si no vamos a estropear la diversión. Sí vamos a hablar un poco del equipo creativo y un poco la historia en líneas generales sobre si nos ha gustado o no nos ha gustado. Todo esto es bastante personal, bastante particular. Yo creo que es una serie que teníamos todos bastante ganas de leer y pues yo creo que habrá gente que sí que disfrute mucho con esta lectura, otros, como ha sido en nuestro caso, no tanto. El equipo creativo la verdad es que está compuesto por dos autores de renombre y bastante importantes. Salamith Ahmed es un escritor que ha recibido varios premios, ahora mismo no recuerdo si ha recibido un Hugo o un Nebula o ha estado nominado a uno o a otro. Lleva colaborando en varios proyectos con Marvel y de hecho, como se le ha podido leer en alguna entrevista, pues siempre ha sido muy fan de Marvel y tenía muchas ganas de escribir para estos personajes, ¿no? En la parte de la historia hemos hablado algunas cosas, quizá no nos encaja. Sí que es cierto que está construida como si fuese una película y la verdad es que en ese sentido sí que se disfruta. Lo que pasa es que se hace un poco lento, tan número tras número. De hecho, yo creo que era cierto que se publique en un tomo, porque en Grappa hubiera sido muy tostón, pues número tras número, pues ver cómo esos intentos de fuga pues son cada vez abortados, que son truncados y tienen una vez que volver a empezar. Pero lo que realmente nos ha llamado la atención es el apartado gráfico, porque Christian Ware es un ilustrador de renombre. Yo he visto trabajos suyos y son grandes trabajos, son muy buenos, pero aquí es quizás su salto al cómic, que quizás no sea su primer trabajo, pero en este cómic en concreto la verdad es que nos hemos quedado bastante tibios al ver su trabajo, porque hemos podido ver
Bueno, ya sabemos que es quizá un artista bastante expresionista, una técnica bastante extraña. Él se dedica por completo en todo el apartado gráfico, dibujante, colorista, entintador, si es que en tinta. Pero es que hemos visto, por ejemplo, muchos defectos o deformaciones en anatomías que no es que creo que vayan con el estilo, o sea, no es que sea su estilo, sino que realmente nos ha sorprendido bastante. No sé, es como a veces como si fuese un nivel muy bajo del que, vamos, seguro no tiene, porque es como hemos dicho, yo he podido ver trabajos suyos y es un ilustrador muy bueno. No sé, quizá a lo mejor, no sé si por las prisas, los tiempos, pero vamos, hay momentos en los cuales vemos viñetas, dibujos en las cuales realmente decimos que esto quién lo ha dibujado, ¿no? Es cierto que es un cómic muy extraño porque tiene que mostrar una especie de realidad cambiante. Es cierto que utiliza plasma de forma artística muchos conceptos bastante bien, sí que hace que sea un lugar bastante extraño que nos dé al coco, que nos dé que pensar, pero sí que es cierto que hay otras cosas que realmente nos sacan fuera, por ejemplo viendo pues algunas caras de algún personaje, incluso alguna anatomía, algún brazo, alguna pierna, alguna mano, que realmente nos hace pensar si realmente esta persona sabe dibujar, que sabemos que sí. Y en general, pues todo esto hace que la obra, por lo menos a mí personalmente, no me llene mucho. Primero, porque no encontramos muchas cosas sobre Rayo Negro, sobre el pasado, que es de las cosas que nos gustaría ver. De hecho, ahora mismo estamos teniendo en la colección Los únicos de los Reyes, esa miniserie en la cual nos contaba un poco el pasado de los Inhumanos, de Maximus, de Medusa y de Rayo Negro. Y bueno, pues ahí nos contaban así algunas cosillas con la retrocontinuidad, sus primeras apariciones en el universo Marvel y un poco pues algo más del pasado de los Inhumanos. Aquí han contado muy poco y realmente nos presentan un Rayo Negro que, no sé, nosotros le vemos con un porte misterioso, como ese perfecto rey de los Inhumanos, o por lo menos hasta ahora era el perfecto rey de los Inhumanos, y aquí le vemos, pues bueno, pues ya sabemos que yo creo que es un poco lo que el autor quería, ponerle en la vicisitud de elegir entre ser rey o monarca o líder de los Inhumanos o guardar lealtad a sus compañeros de fuga, y entonces pues ahí nos plantea una serie de dilemas que a mí no me convencen mucho en la forma en la cual pues al final se representa el personaje. No dudamos que esta historia seguramente gusta a mucha gente y decimos que bueno, que realmente es una historia que ha sido un acierto el publicarlo en este tomo, un tomo bastante grueso porque son 12 números. Habitualmente un tomo de colección 100% Marvel suele recopilar entre 4 o 6 números, aquí hemos llegado hasta los 12 para que esté completa. La verdad es que sí que se disfruta, sí que la segunda parte ya también podemos ver algo más distinto, que quizá nos dé un poco más de aire fresco, pero realmente es una historia que bueno, pues creo que han intentado buscar un rollo muy mental, intentar ahí esa prisión, todo lo que ocurre ahí, todos los dilemas que quieren presentar a los personajes, y creo que bueno, pues al final el resultado final no ha sido todo lo brillante que podría haber sido. Y bien, esto ha sido todo de este tomo 100% Marvel de Rayo Negro con el equipo creativo de Salamith Ahmed y Christian Ward. Espero que este tomo os haya gustado, si lo habéis podido leer. Yo creo que es bastante personal, yo creo que cada uno va a decidir si os ha gustado o no. Y poco más, como siempre os pedimos un like al vídeo si os ha gustado, que lo compartáis en redes sociales y que también os suscribáis al canal si no lo estáis. También os pedimos que nos sigáis en las redes sociales, porque así de esta manera podemos entrar en contacto con vosotros, y os recordamos que tenéis Facebook, ese grupo abierto de Marvel Sin Filtro, a vuestra disposición, y también las redes sociales de Instagram, Twitter y Google+. Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.